Estamos de vuelta en Casa Tomada con Ramón Ferreiros. Estábamos hablando de ese infierno para los automovilistas que debe ser al mismo tiempo el mejor de los premios, el Rally Dakar. Pero por supuesto para llegar ahí, Ramón tuvo que pasar un largo recorrido desde muy chico, me imagino. ¿Cuándo manejaste por primera vez, Ramón? ¿Tú te acuerdas de tu primer auto? ¿El primer auto que manejaste? El primer auto que manejé, no fue mi primer auto. Yo creo, manejé por primera vez a los 12 años, 12 o 13. ¿No? O sea, si fueron 13, comenzando los 13 años, que no había mucho tráfico acá en Lima, y pude convencer a mi madre que me prestase el auto para dar una vueltita a la manzana, ¿no? Me acuerdo un carrito ahí chico, ¿no? Pero era para dar una vueltita a la manzana y así empecé a... ¿Manejaste esa primera vez solo? No, primero me enseñaron, ¿no? Me acuerdo que alguien ahí de la casa que... Le dije, por favor, a ver, enséñame, ¿no? Entonces me enseñaron un poco y pues yo creo que me salió natural, ¿no? Yo siempre tuve esa pasión por los autos desde muy chico. Entonces, o sea, yo me imagino que a los 8 o 9 años lo único que quería era ya aprender a manejar para poder manejar un auto. ¿A los 8 o 9 años? Sí, claro. Porque desde chiquito lo que más me interesó fueron los autos de carrera, ¿no? Yo siempre quise ser corredor de autos. En esa época todos los autos eran mecánicos, ¿verdad? Sí, hasta que aparecieron los Hillman, que creo que fueron los primeros... Con la caja acá. Sí, arriba, automática. Los primeros automáticos que llegaron, ¿no? Pero no, yo aprendí carro mecánico y así fue, ¿no? Ya a los 14, 15 ya manejaba bastante, ¿no? Como digo, no había mucho tráfico, no debería haber estado manejando porque no tenía brevete todavía, pero fueron pues mis comienzos, ¿no? Pero es un comienzo parecido al de los famosos finlandeses voladores, ¿no? Que manejaban de muy chicos, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que allá en Finlandia hay mucho campo, ¿no? Todos los finlandeses campeones buenos han sido pilotos que tienen campo, ¿no? O sea, que tienen haciendas, granjas o lo que sea y han aprendido a manejar por ahí. Lo que pasa allá es el clima es tan agreste que tienen mucho hielo. Por lo menos 6 meses del año está todo cubierto de hielo y de nieve. Entonces ahí es donde aprenden a manejar bien. Acá basta con el tráfico de Lima, digamos, para aprender a manejar bien. Más en mi época era un poco la garúa, ¿no? Yo esperaba el invierno que caiga un poco de garúa, que la pista se ponía bien resbalosa y ahí es donde salía a practicar. Ah, sí, esperabas las condiciones adversas para poder culatear, digamos. Así practicaba, además salía, me acuerdo, sacaba el carro a las 5 de la mañana, sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Y era cuando estaba, pues, esos que días todo está resbaladizo, ¿no? Que la pista estaba toda mojada y ahí es donde... Ahora, no recomiendo hacer eso, ¿no? Hoy en día no se puede, porque hoy en día hay demasiado tráfico. En esa época no había tanto tráfico, entonces a esa hora no me encontraba con nadie, pero ahora a cualquier hora del día hay mucho tráfico en Lima, entonces no se debe correr. ¿En qué calles practicabas, te acuerdas? Sí, Miraflores. ¿Dónde era? ¿Miraflores? Sí, por acá. Miraflores y San Isidro. Así es. ¿Y cuándo fue la primera vez que metiste un auto a campo traviesa? Que hiciste lo más parecido que hay a un rally. También yo calculo 16 años por ahí, ¿no? O sea, en algún momento debo haber estado en algún sitio que le dije que había caminos de tierra por ahí cerca. No sé si en alguna playa, yo creo que fue en una playa, El Silencio. Por ahí. ¿A la misma playa lo metiste? No, los caminos de tierra que hay por ahí para llegar a las playas, ¿no? Yo me acuerdo que antes para llegar al Silencio eran trochas de tierra que bajabas a la playa de abajo, después pasabas hacia Señoritas, ¿no? Había toda una trocha, eso no estaba urbanizado todavía, la parte de arriba, ¿no? Y por ahí es que empecé a practicar en caminos de tierra, ¿no? Siempre pensando, o sea, no salíamos, yo siempre iba con amigos que querían subirse conmigo en el auto y yo no pensaba en vámonos a pasear o a tomar algo por ahí, no, sino vámonos a practicar. Yo iba a practicar, ya en esa época mi objetivo era practicar y aprender a manejar. Veía los videos de cómo lo hacían en la televisión, en las carreras, en los rallies internacionales y trataba de hacer lo mismo, ¿no? ¿Y qué decían tus papás frente a esa vocación tan...? No sabían. No sabían. En ese momento lo que hacía yo con el carro, ¿no? Me acuerdo que mi mamá decía, pero ¿por qué se gastan las llantas? ¿No? Tan rápido. ¿Qué está pasando aquí que tengo que cambiar de marca? ¿Y cuándo fue la primera vez que se enteró? ¿Ya siendo tú mayor de edad o te descubrió? Ellos no querían que yo corra, ¿no? Entonces, porque decían que era muy peligroso acá. De hecho, que las carreras acá en el Perú en esa época eran peligrosas, ¿no? Entonces, yo tuve que empezar a correr sin que ellos sepan. Y solamente lo pude hacer porque me mandaron a estudiar fuera. Cuando me dijeron, ¿quieres ir a estudiar fuera del Perú? Yo dije, sí, pero no por estudiar, sino yo decía, sí quiero... O sea, yo les dije que sí, pero pensando en que si me mandaban a estudiar fuera, iba a poder correr donde me mandasen, más fácil, sin estar acá en mi casa y que iba a ser mucho más difícil correr a escondidas. Claro. Entonces así comencé.
después de un año, 2 años que lo estuve haciendo solo, muy difícil, ¿no? Con muy pocos medios y vendía todo lo que tenía para poder comprar las piezas para poder correr las carreras. Recién ahí a mi padre se enteró y vio lo que estaba haciendo, se dio cuenta. ¿Cuántos años tenías, más o menos? 19. 19 a esas alturas. Sí. No, entonces ahí ya vio que me iba a dedicar a esto, entonces dijo, bueno, en lo que pueda te voy a apoyar para que ya lo hagas bien, ¿no? Porque se tiene que haber dado cuenta de que era lo único que me interesaba en la vida. Lo que te apasionaba. ¿No? Así es. ¿Y cuál fue tu primer auto de carreras, oficialmente? Un carrito que yo tenía, un Datsun, que fue el que me compraron para ir a la universidad, ¿no? Para ir y venir de la universidad. Ese carro lo preparé y con ese me metí a correr. ¿Cómo ¿no? lo preparaste? ¿Qué le pusiste? ¿Llantas más grandes? ¿Le cambiaste la suspensión? No, la suspensión más que nada. Suspensión y las medidas de seguridad. Mi primer carro de carrera en sí fue un Volvo, Ajá. ¿no? Pero que ya era antiguo, me parece, cuando lo usabas. Era un Volvo del año 68, un Volvo 142 del año 68, y ese carro sí ya era preparado, ya tenía el motor preparado y todo. Ese fue como el primero que ya corrí de verdad, ¿no? O sea, ya era un auto de carrera y ya fui ganando varias carreras. No gané todavía ninguna mi primer año porque me salía mucho de la pista, era muy loquito, ¿no? A la hora de con poca experiencia tratando de ganar. Pero fue el primer auto de carrera que tuve y con ese comencé, ¿no? ¿Y esas carreras eran todas aquí en el Perú? No, eso fue en la universidad en Estados Unidos. En Estados Unidos competías. ¿no? ¿En dónde estudiaste? California. ¿Y competías en California o viajabas por el resto de los Estados Unidos? Yo escogí, cuando me dijeron, te vas a estudiar fuera, ya. ¿A dónde? A California. Porque ¿y escogiste yo porque sabías? Que habían rallies en California. Había un campeonato de rally, había lo que quería era correr rallies. Ajá. ¿no? Yo no veía las carreras de Fórmula 1 y eso, pero lo que me interesaba eran los rallies, ¿no? Era lo que había visto de chico también, caminos del Inca. Entonces me fui a California y empecé a correr el campeonato de California. ¿Y la primera vez que te pudiste subir a tu auto de carreras, te pusiste el casco, estabas en un auto preparado para competir tu primer rally y estabas a punto de arrancar la carrera, qué pensaste? ¿Tengo que ganar o ojalá no me mate? No, tengo que ganar. Creo que el copiloto decía, ojalá no me mate, este loquito que tengo acá. Pero no, yo tengo que ganar. Yo quise ganar, loquito. Yo quise ganar la primera carrera en la primera curva. Entonces, a los 100 metros de la partida de la primera carrera me salí de la pista. ¿La primera vez que corriste a los 100 metros te había salido de la pista? Era una carrera de noche, me acuerdo, nocturna. Yo no sabía nada, entonces aceleré a fondo y se vino una curva cerrada y me fui. Reventé 2 llantas, me acuerdo, y terminé entre los últimos por ese problema, ¿no? Pero después hice muy buenos tiempos. Entonces, algo se veía ahí de que podía irme mejor. ¿Ese fue tu primer accidente? No fue un accidente, no fue una salida. O sea, tuve suerte. Si hubiese habido un árbol o algo, hubiese sido un accidente. Un accidente, ¿no? De verdad. Ajá. Pero me llevé unas piedras y unas cosas y reventé 2 llantas, me acuerdo. Y tuvimos que cambiarlas ahí, perdimos mucho tiempo. Ajá. Pero, no, accidentes fuertes tuve ya un poco más adelante. ¿Llevas cuenta de los accidentes que has tenido o te vas olvidando? Ya perdí la cuenta. Ya. De las volteadas, la gente me dice, ¿cuántas veces te has volteado? He volteado muchas veces. Es parte de también, digo, gajes del oficio, ¿no? Porque con 30 años corriendo autos he tenido bastantes accidentes, ninguno fuerte, o sea, que me haya pasado algo a mí. El carro sí, algunas veces ha quedado el auto totalmente destruido, pero hay muchas medidas de seguridad dentro del auto, entonces no nos ha pasado nada ni a mi copiloto ni a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, bien, salvo golpes, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Pero sí he tenido varios. ¿Tu récord de vueltas de campana lo tienes? O sea, yo no me acuerdo cuántas veces, está filmado desde adentro del carro cuántas vueltas dimos, y fue un rally en Chincha, además, ¿no? De la sierra de Chincha hacia adentro, hacia la sierra, y calculo yo por la cantidad de vueltas, porque la cámara también a veces falló, que fueron como 10 vueltas de campana. 10 vueltas de campana. ¿No? ¿Cómo terminó ese auto? No, totalmente destruido, ¿no? O sea, como si agarras un papel y lo haces así, ¿no? Pero las medidas de seguridad hacen la caja te permite que el piloto y el copiloto, o sea, el habitáculo se mantenga intacto. Pero a pesar de esas medidas de seguridad, a veces hay accidentes muy graves también, claro, ¿eh? Hay personas que terminan lesionadas o incluso muertas. Sí. ¿Eh? No, es que cuando tienes un golpe, la vuelta de campana, al contrario de lo que piensa la gente en un carro carrera, las vueltas de campana no son tan graves. Mucho más grave es un golpe seco. Frontal. Claro, contra un árbol o contra una pared. Bueno, así es como muere Senna. Senna no muere por el choque en sí, sino porque su cerebro golpea las paredes del cráneo, ¿verdad? Claro, por la desaceleración tan violenta. Ahí es donde está y también se ha trabajado mucho en eso. Ahora obligatorio usar un sistema para que no
te rompas el cuello en el caso de un golpe fuerte, pero hay veces que el impacto es tan fuerte, la desaceleración es tan fuerte que ya el cuerpo no aguanta, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo más peligroso, ¿no? Las vueltas de campana, no, las vueltas de campana son peligrosas en un carro de calle, porque si el techo o no tienen la medida de seguridad, que las deberían de poner, pero no las ponen porque no es estético, y es medio incómodo, o muy caro también, o sea, a veces es muy caro, entonces la seguridad pasa a un segundo plano, el carro se voltea y se hunde el techo, entonces ahí es un problema. ¿Ha cambiado mucho el automovilismo desde que comenzaste a estos tiempos? Sí, de todas maneras. ¿Qué ha cambiado? De todo. Primero que ahora se piensa mucho más en la seguridad, ¿no? En esa época, y antes debe haber sido peor, pero en esa época no había muchas medidas de seguridad, ¿no? Y me acuerdo que la primera jaula que tuve era solo acá atrás. Sí. Te obligaban a tener una jaula, pero no era completa. Hay mucha gente que dice que los autos de antes eran más seguros porque eran más duros. No. Pero no es exacto eso, ¿no? Porque están hechos a propósito para deformarse. Definitivamente los autos modernos son mucho más seguros por eso, porque se deforma. O sea, la carrocería absorbe el impacto. Es como si fuera un amortiguador. Y también los Fórmula 1. De la época de Senna, que fue la última muerte que hubo en Fórmula 1, en el año 94, fue eso, ¿no? Se ha mejorado tanto también en los autos de Fórmula 1 el hecho de que absorban el impacto, que ya no pasa lo que pasó con él, ¿no? Entonces ahora hay accidentes que pueden ser casi igual de fuertes, o más fuertes todavía, y el piloto sale pues conmocionado, a veces sale herido, pero no se muere, porque el auto es el que absorbe el impacto. Y eso pasa ahora. Los carros se hacen como acordeón, pero el habitáculo termina intacto y el cuerpo no sufre tanto a la hora del impacto. Claro, claro. Vamos a hacer una breve pausa, Ramón, de esta charla sobre velocidad, sobre fierros, sobre automovilismo apasionante con Ramón Ferreiros aquí en Casa Tomada. Vamos a regresar. No se vaya.